En la clase anterior estuvimos explicando sobre la evolución histórica de los modelos atómicos. En esta clase vamos a ver cómo esos átomos se introducen en un sistema al que conocemos actualmente como tabla periódica. A principios del siglo XX se comenzaron a descubrir algunas similitudes en cuanto a las propiedades de algunos elementos diferentes. Esto despertó la curiosidad de algunos químicos, como por ejemplo Johann Dobereiner, quien propone el primer sistema para organizar los elementos en la tabla periódica, al que denominó tríadas. Lo denominó de esta manera porque organizaba grupos de 3 elementos que tenían propiedades similares. Posteriormente, John Newlands propone la ley de las octavas. Organiza los elementos en el sistema periódico o tabla periódica en función de sus masas atómicas. Proponía que las propiedades del primer elemento eran similares a las del octavo en esta ley de las octavas. Sin embargo, las relaciones de las propiedades de estos elementos no eran tan sencillas como Newlands las plantea. Fue para 1869 cuando Mendeleev y Meyer proponen el sistema periódico que se utiliza actualmente como tabla periódica. Lo hicieron en países diferentes, pero lo hicieron de manera simultánea. Ellos proponen la organización del sistema periódico en función de sus números atómicos. Lo importante de la propuesta de Mendeleev y Meyer es que aunque no se conocían todos los elementos para la época, ellos dejaron los espacios vacíos y se fueron llenando a medida que se fueron descubriendo estos elementos. Basándonos en la propuesta de Meyer y Mendeleev, podemos enunciar la ley periódica. Esta establece que si los elementos se organizan en función de sus números atómicos, se produce una reproducibilidad de sus propiedades físicas y químicas. La forma de organizarse los elementos en el sistema propuesto por Mendeleev y Meyer como tabla periódica es en función de los grupos y los períodos. Los grupos son las 18 columnas que conforman la tabla periódica y cada columna está conformada por elementos con propiedades similares. Ahora bien, los períodos son las 7 filas que componen la tabla periódica y cada uno representa un nivel de energía diferente. Algunas propiedades del sistema periódico son carga nuclear efectiva, radioatómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Vamos a explicar cada una de ellas. Carga nuclear efectiva. Esta está definida como la fuerza de atracción del núcleo por cada uno de los electrones en el átomo. Si vemos la tabla periódica, esta aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Si tomamos el ejemplo del calcio y del cloro, fíjense que el calcio está dentro de los metales del lado izquierdo de la tabla periódica, mientras que el cloro está del lado derecho donde se encuentran todos los no metales. Por lo tanto, el que tiene mayor carga nuclear efectiva es el cloro. Vamos con la segunda, radioatómico. El radio normalmente se define como la mitad del diámetro en una circunferencia. Sin embargo, como los átomos no están representados por una esfera, sino que la esfera es la ilusión del giro del electrón, para poder medir el radio atómico necesitamos 2 elementos de la misma especie. Por lo tanto, el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre 2 núcleos de la misma especie química. Si nos vamos a la tabla periódica y retomamos la carga nuclear efectiva, mientras mayor sea la carga nuclear efectiva, menor va a ser el radio del átomo. Entonces, el radio atómico de izquierda a derecha en la tabla periódica disminuye, mientras que de arriba hacia abajo en la tabla periódica aumenta. Retomemos el ejemplo del calcio y el cloro. Como el calcio está hacia los metales del lado izquierdo de la tabla periódica, entonces sería, o el radio atómico del calcio sería mayor al radio atómico del cloro. Seguimos con la energía de ionización. Con respecto a la energía de ionización, esta representa la energía necesaria para arrancar un electrón de la última capa en un átomo neutro en estado gaseoso. Si nos regresamos a la tabla periódica, observamos que de izquierda a derecha la carga nuclear efectiva es mayor, es decir, que los electrones del lado derecho de la tabla se sienten más atraídos hacia el núcleo que los del lado izquierdo.
Por lo tanto, hay que aplicar más energía en un átomo pequeño con carga nuclear efectiva más grande para arrancar ese electrón de esa última capa. Retomemos el ejemplo. Calcio, cloro. El cloro es un elemento más pequeño de menos radio que tiene mayor carga nuclear efectiva. Por lo tanto, la energía que hay que suministrar en el cloro para sacar un electrón de su última capa es mayor. Esto quiere decir que de izquierda a derecha la energía de ionización aumenta, mientras de arriba hacia abajo disminuye. Veamos ahora la afinidad electrónica. Esta está representada como el cambio de energía que experimenta un átomo neutro en estado gaseoso al incorporar un electrón en su última capa. ¿Dónde hay que gastar menos energía para incorporar ese electrón? Donde haya menos carga nuclear efectiva, porque el cambio energético va a ser menor. Si nos vamos a la tabla periódica, entonces, de izquierda a derecha, los elementos son más pequeños. Por lo tanto, la afinidad electrónica va a ser mayor, mientras que de arriba hacia abajo va a ser menor. En conclusión, de izquierda a derecha aumenta la afinidad electrónica, mientras de arriba hacia abajo disminuye. Finalmente, tenemos la electronegatividad. Esta es la propiedad que tienen los elementos de atraer electrones hacia sí mismos. Si tenemos una carga nuclear efectiva muy grande, los electrones se van a sentir muy atraídos hacia el núcleo. Por lo tanto, la electronegatividad de esos elementos más pequeños va a ser mayor. Si nos venimos a la tabla periódica, entonces de izquierda a derecha la electronegatividad aumenta, mientras que de arriba hacia abajo disminuye. El calcio y el cloro, que son los elementos que utilizamos en ejercicios anteriores, tenemos que el cloro es un elemento de menor radio atómico, es decir, más pequeño. Esto hace que su electronegatividad sea mayor. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? En primer lugar, la importancia de la propuesta de Mendeleev y Meyer para configurar la tabla periódica actual. En segundo lugar, la organización de los elementos en la tabla periódica. En tercer lugar, las diferentes propiedades periódicas.